RTVC Noticias, emisión central. La noticia a esta hora: bloqueos en la carrera 30 de Bogotá en medio de choques de vendedores del barrio 12 de octubre que protestan por la orden de aislamiento que inicia a la medianoche. Y la otra noticia, querida Patricia y televidentes, es el proyecto de reforma fiscal, porque el texto ya se conoció hace algunas horas. Vamos a abordar algunos de los puntos que generan más interés. Titulares en la emisión central de RTVC Noticias. Bienvenidos. Gobierno radicó el texto de la reforma fiscal que deberá debatir el Congreso y ya hay varios puntos de debate. Proponen cambios en los topes de la declaración de renta que iniciaría en sueldos de 4.100.000 pesos mensuales. Pensiones por encima de 7 millones serán grabadas. Posibles cambios en el IVA de la cadena productiva de alimentos con las figuras de exentos y excluidos. Servicios públicos de estratos 4, 5 y 6 tendrían IVA y proponen nuevo impuesto a vehículos y la posibilidad de peajes en ciudades. Cayó en Valle del Cauca alias Ricardo, señalado cabecilla de las disidencias de las FARC. Los indican del asesinato de un agente del CTI. A la medianoche inicia el nuevo aislamiento en Bogotá. El comercio sigue protestando y pidiendo ayudas del distrito en medio de la dura situación que viven. Y más regiones se suman a la medida de choque para detener el virus en el tercer pico. En Valle del Cauca, confinamiento desde mañana. En Caldas, toque de queda y restricciones. Polémica sentencia. A condenado por pegarle a su esposa le fue rebajada la pena. Según los magistrados, la agredió para defender su derecho a la privacidad. Ella intentó ver su celular para confirmar una infidelidad. Informe especial. A días de la entrada al Estatuto del Migrante, revisamos cómo están las cifras y las historias de vida. 2 venezolanos con sus emprendimientos ahora les dan trabajo a los colombianos. Duras sanciones de Estados Unidos a Rusia. Moscú contestó y habla de represalias. Desde la administración Obama no ocurría un cruce de este estilo. Y esta es la imagen del día. Con esta bandera buscan batir un Guinness Record. La historia en nuestra sección internacional. Y en deportes, la Copa América se pone en duda, pues hoy el presidente de Argentina pidió que se analizara la realización del certamen. ¿Qué dicen en Colombia? Se los contamos más adelante en la información deportiva. Y en cultura les contamos cómo un abrazo se ganó el World Press Photo 2021. La fotografía fue tomada en Brasil. Nos vemos más adelante. Iniciamos con la noticia de esta jornada, porque el gobierno radicó el texto del proyecto que redefine la regla fiscal en Colombia. El Congreso deberá debatir los 128 artículos que incluyen distintos cambios a los impuestos que pagamos. Son muchos los puntos para el debate y hemos elegido varios de ellos para explicárselos. Iniciamos con lo que tiene que ver con sueldos y declaración de renta. Lo que se propone es cambiar los topes que quedarían el año entrante desde 4.100.000 pesos mensuales para declarar y luego seguiría bajando en los siguientes años. Salarios y renta. Sobre el impuesto de renta que impacta directamente los sueldos, el texto indica puntos importantes. Los nuevos topes relacionados con los ingresos de cada colombiano cambiarán progresivamente en los próximos 3 años. En 2022 el tope para declarar será 50 millones de pesos, 4.100.000 pesos mensuales. En 2023, 2.900.000 mensuales. Y para 2024, 2.500.000 pesos mensuales. Ingresos mensuales superiores a los 10 millones deberán pagar renta con un 10% adicional. Pensiones. Una pensión superior a los 7 millones de pesos deberá pagar el impuesto de renta. Los aportes voluntarios a pensión también quedarían gravados. Impuesto a la riqueza. Capital superior a los 5.000 millones de pesos pagaría el 1% del patrimonio. La tarifa del impuesto a los dividendos pasa del 10 al 15%. Otro de los cambios importantes, según esta propuesta, se daría en el IVA. Los alimentos quedan
como están, pero sí habrá cambios en la cadena productiva. Además, uno de los puntos más polémicos está en los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 que se propone que paguen IVA. Alimentos. El modelo de los distintos 3 IVA a los alimentos no cambia. Hoy está en 0, 5 y 19%. Lo que podría cambiar es el IVA en la cadena productiva, que hoy se maneja por categorías de exentos y excluidos. Veámoslo con un ejemplo. La carne de pollo no tiene IVA y hoy el alimento para esas aves tiene IVA pero está exento. Es decir, al producto le devuelven ese IVA. Lo que propone, al cambiar las categorías, es terminar con esa devolución. Este valor encarecería la cadena productiva. Servicios públicos. Para los estratos 4, 5 y 6, los servicios públicos quedarían grabados con IVA en tarifa plena, es decir, 19%. Impuestos verdes. El texto incluye una sobretasa a los combustibles fósiles, es decir, gasolina, ACPM, gas y, como novedad, el carbón. Se propone un impuesto local a los vehículos según la contaminación y el valor. Se abre la posibilidad de que los mandatarios creen peajes locales y se busca crear tributos como el impuesto al plástico de un solo uso. Por ejemplo, la bolsa en la que viene el arroz. El ministro de Hacienda explicó esta tarde los alcances de la reforma. Asegura que la pobreza bajará si el Congreso aprueba lo propuesto. El presidente de la República también habló del proyecto y a continuación les contamos qué fue lo que dijo. La reforma fiscal mantiene el ingreso solidario y la devolución del IVA, que nacieron como un auxilio temporal por la pandemia. Si el Congreso de la República adoptara estas iniciativas en materia social, nuestro índice de pobreza extrema bajaría casi 6 puntos. El presidente de la República habla del beneficio para gobiernos futuros. Estas reformas tienen una ventaja: sus efectos sociales serán inmediatos una vez se surta el trámite en el Congreso. Sus efectos fiscales se empezarán a causar en el año 2022 y sus ingresos sostenibles se sentirán a partir del año 2023, cuando yo ya no sea el presidente de la República. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, califica de desigual el actual sistema de retención en la fuente. Nuestra carga a las personas naturales es significativamente más baja que en el resto del mundo. Para el ingreso solidario, la idea es que se beneficien 18,8 millones de colombianos con giros de entre 80.000 y 366.000 pesos. Para la devolución del IVA serían giros de 50.000 pesos. Golpe a las disidencias de las FARC en el Valle del Cauca. Capturaron a alias Ricardo, acusado del asesinato de un agente del CTI. Los indican como uno de los cabecillas de la estructura Dagoberto Ramos. El pasado 6 de abril de 2021 resultó herido alias Ricardo luego de un atentado con explosivos en contra de la fuerza pública en la hacienda La Emperatriz. Interceptaciones telefónicas fueron claves para que investigadores dieran con su paradero. Luego de ejecutar esta acción, sale en unidad en un vehículo, tiene un accidente y nosotros tuvimos información privilegiada que nos permitió conocer que esta persona iba a salir hacia el municipio de Jamundí. Alias Ricardo tiene orden de captura por terrorismo y concierto para delinquir. Participó en el retén ilegal en donde secuestran y ultiman a nuestro funcionario del CTI. Se conoce que puede ser cabecilla de una comisión de la Dagoberto Ramos que tiene injerencia en la vereda Pajarito del municipio de Caloto. Este sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Y un operativo en Bogotá contra el microtráfico. Las autoridades demolieron un predio en el centro de la ciudad que, según los investigadores, era utilizado para la venta y consumo de sustancias. Allí, en este lugar, decomisaron droga y armas de fuego y también varios menores de edad fueron rescatados. Y vamos a esta hora con información de Bogotá porque ya les anticipábamos que ha sido una jornada de protestas de comerciantes que no están de acuerdo con los cierres por cuenta del aislamiento que inicia esta medianoche. Hace unos minutos hubo choques entre comerciantes y la policía en el norte de la ciudad. Diana Gómez, ¿cuál es la situación en este punto a esta hora? Buenas noches. Buenas noches para todos. A esta hora ya se registra total normalidad luego de una jornada bastante agitada de protestas. Comerciantes de toda la ciudad, tanto en Suba
también registramos en La Alquería, al sur de la ciudad, ya no dan abasto. La cuarentena definitivamente ha afectado a muchos sectores económicos de la ciudad y en horas de la tarde, sobre las 6 de la tarde, podemos ver imágenes de los choques entre la policía y estos comerciantes. No se presentaron heridos por fortuna, pero han manifestado los comerciantes que van a estar en desobediencia civil durante esta cuarentena que comienza en pocas horas. Estuvimos haciendo un recorrido también con ellos porque queremos escuchar cuáles han sido las críticas situaciones que han tenido que vivir en sus locales. Muchos han tenido que cerrar, ventas muy bajas, y estuvimos con ellos en el siguiente informe que vamos a presentar para escuchar también cómo van a enfrentar estos días de confinamiento. Los comerciantes en Bogotá han tenido que tomar vías de hecho ante la nueva cuarentena que comienza a regir a partir de esta medianoche. Se tomen unas medidas concertadas con el comercio, ya que hemos sido los más perjudicados con las medidas de esta pandemia. Consideran que el confinamiento, como dicen ellos, los está matando. Franci Riascos es artesana de Popayán. Su negocio, al no ser de primera necesidad, ha estado a punto de cerrar varias veces. Todo se ha visto afectado, la producción también, obviamente no podemos producir, además que las materias primas subieron de una manera increíble. Negocios como los de Carmen, pese a la pandemia, lograron hacer su agosto los primeros meses de cuarentena en el país. La gente hacía fila comprando sillas acá. En ese momento fue que nuevamente levantamos un poco y nos hemos podido sostener. Los comerciantes entienden la crítica situación de este tercer pico de contagios, pero manifiestan. Ellos dicen que nos van a colaborar con, por ejemplo, con créditos de libre inversión en los bancos que quedan por acá cerca, pero uno va allá y le dicen que no tenemos capacidad de pago. Mañana, cuando comience a regir la cuarentena estricta en toda la ciudad, estos comerciantes no solamente no tendrán con qué sostener sus familias, sino las de sus empleados. Pues muy crítica esta situación que viven los comerciantes. Se han registrado también en los últimos minutos algunas protestas en el sector del Tintal y en Suba, pero vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestre hasta ahora cómo circula la carrera 30 con calle 75, un punto neurálgico donde ya los bogotanos comienzan a regresar a sus casas. En pocas horas comienza el confinamiento en toda la ciudad y queremos recordar unas medidas que se han tomado para esta nueva cuarentena en la capital. La ciclovía este domingo estará completamente cerrada. No habrá sino actividad deportiva al aire libre durante 1 hora en los parques. Y también recordamos pico y cédula, ley seca. Esto sigue funcionando. Vamos a verlos con estas imágenes. Carrera 30, sentido norte-sur, cómo regresan los bogotanos. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Veamos ahora medidas en las ciudades. En el Valle del Cauca se decretó el confinamiento continuo desde mañana viernes a las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del lunes. En Cali también quedó definido el confinamiento para este fin de semana. Ley seca y toque de queda desde el viernes a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del sábado. Y posteriormente desde la 1 de la mañana del sábado y de forma continua hasta las 5 de la mañana del día lunes. 2. Alerta roja hospitalaria. 3. Vamos a tomar la decisión de prohibir cualquier tipo de evento social. Por otra parte, en Caldas, la gobernación decidió decretar el toque de queda en municipios cercanos a Manizales como Villa María, Neira, Chinchiná y Palestina. La medida iniciará desde las 6 de la tarde del viernes 16 de abril y finalizará el lunes 19 a las 5 de la mañana. Este toque de queda tendrá unas excepciones. En primer lugar, la cadena básica de alimentación. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la fuerza pública. Los, servicios públicos esenciales también están exceptuados. 8:14 minutos de la noche y a propósito de las medidas, vamos a revisar a continuación las cifras del COVID para hoy en nuestro país. Miren ustedes, hay 94.583 casos activos y en la jornada se reportaron 16.918 casos nuevos. Vamos a ver el detalle del informe de las cifras del COVID en Colombia a continuación.
Con 4.314 casos, Bogotá y 4.124 Antioquia se convierten en las dos zonas del país con mayor número de casos nuevos en las últimas 24 horas. El día de hoy se reportan 380 personas fallecidas a causa del COVID-19. Colombia tiene una ocupación de camas UCI del 72,27% y varias ciudades se encuentran en alerta por esta situación. Hoy Medellín tiene una ocupación del 95,45% y solo tiene 46 camas disponibles. Cali registra en sus unidades de cuidado intensivo en 91% de ocupación y 8 centros asistenciales ya superaron el 100%. Santa Marta y Barranquilla reportan una ocupación del 84% y la capital del país tiene una ocupación UCI total del 78%, razón por la que ya no recibirá más traslados de pacientes desde otras ciudades. En el territorio nacional avanza la vacunación contra el COVID-19. El total de dosis aplicadas llegó a 3.350.226 y ya son 1.009.672 personas que recibieron las 2 dosis del biológico. Con corte a las 0 horas se aplicaron un total de 90.897 vacunas, cifra que se espera siga en aumento en los próximos días. Y noticias de COVID en las regiones, porque 10.000 vacunas comenzaron a ser distribuidas en La Guajira para completar la inmunización de los mayores de 70 años en el departamento. Más información en el siguiente panorama nacional con los periodistas de nuestra Radio Nacional de Colombia. La noticia en Barranquilla es la solicitud hecha por varias funerarias de la ciudad a la alcaldía en el sentido de que se les permita ampliar la capacidad de sus hornos crematorios para atender la alta demanda que se está registrando por estos días como consecuencia del pico de contagios y muertes ocasionados por el COVID-19. La noticia desde la isla de Providencia es que debido al desorden social y al incumplimiento de las normas de bioseguridad, las autoridades locales han decretado un nuevo toque de queda. Entre tanto, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad en general, en especial de los padres de familia, para que los jóvenes cumplan con las medidas del toque de queda. Y en el Cesar, 26 docentes han fallecido a causa del COVID-19 y más de 1.100 se encuentran contagiados, según reportó el Magisterio. En la actualidad, 81 están hospitalizados y 21 están recluidos en unidades de cuidados intensivos, por lo que pidieron el aplazamiento de manera indefinida del proceso de alternancia educativa, según informó Jorge Luis Rivero, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCesar. Cambiamos de tema y a continuación les vamos a hablar de un fallo judicial que ha generado bastante polémica. La historia es que a un condenado por pegarle a su esposa le fue rebajada la pena. Los magistrados que analizaron el caso dicen que el hombre la agredió para defender su derecho a la privacidad. Sucede que ella intentó ver su celular para confirmar una infidelidad. Según los magistrados, no todo episodio de discusión o agresión en una pareja debe ser catalogada como violencia intrafamiliar. Pues siempre deberá analizarse tanto el contexto como la magnitud del mismo frente al ámbito de protección del bien jurídico tutelado. Los magistrados se refirieron a un caso que ocurrió en Bogotá, una pareja que terminó en agresiones mutuas porque él no dio permiso para revisar el celular. La mujer resultó con 5 días de incapacidad. Según el tribunal, el hombre actuó en legítima defensa a su derecho a la intimidad. Para los juristas, la decisión fue ajustada a la ley. Se trata de una decisión sensata, de una decisión razonable que tal vez no compartamos, pero que no autoriza o no estimula el maltrato a las mujeres ni la violencia de género. El tribunal reconoce que existe el delito de violencia intrafamiliar, sin embargo, disminuye la pena basado en que hubo una legítima defensa, pero hubo un exceso en esa legítima defensa. El juzgado octavo de Bogotá disminuyó la pena de 6 años a 8 meses de prisión por el delito de violencia intrafamiliar. 8 de la noche, 18 minutos, momento de conectarnos con Vanessa Palacio en Medellín. Vanessa, porque muchos los que nos gusta el fútbol en Colombia, estamos como en duda si va a haber o no Copa América en Colombia después de lo que dijo el presidente de Argentina. ¿Qué fue lo que dijo? Cuéntenos todo, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, y a todos los televidentes, por supuesto, en set también a Mateo y a Laura. Pues sí, todos nos quedamos como un poco preocupados, y es porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo un pedido, hizo un llamado a analizar si
si se realiza o no la Copa América, este certamen, debido al tercer pico de la pandemia que vive su país y por supuesto el mundo. Pues obviamente ya hay compromisos, la gente está expectante de lo que pase con este certamen que ha tenido que ser postergado, que recordemos será a mitad del año. Pues por lo pronto en Colombia dijeron, no, qué pena, presidente de Argentina, la Copa América se hace sí o sí. Yo sé que se están imaginando a Rose abriendo los brazos en la proa de un barco, mientras Jack la abraza por la cintura y el amor flota en el aire. Y lo entiendo, yo también vi Titanic, pero la escena que me quedó grabada para siempre es esa en la que el barco comienza a inundarse y todos escapan en botes salvavidas y los músicos siguen tocando con el agua hasta el cuello. Menos mal me salvé de la vida de crucero. Hoy, hace 109 años, se hundió el Titanic. Iba de Southampton a Nueva York y se estrelló contra un iceberg, cuando pasaba por el Atlántico, por supuesto. El buque se partió en dos y murieron alrededor de 1.500 personas. Fue una catástrofe, eso sí, sin duda, pero la mejor forma que yo conozco para lidiar las catástrofes es el arte, entre otras cosas porque los artistas somos catastróficos. El Titanic se volvió metáfora y tema de inspiración para la literatura, la poesía, el cine y la música. Voy a hacer una lista. 1. Jorge Amado, el escritor brasileño, escribió un poema que dice: te vi cuando te hundías imponente, después de tanto orgullo contenido, el agua pudo más que tu inclemente criterio de vivir sin sentido. Hans Magnus Enzensberger, un poeta y ensayista alemán, escribió un poema épico con la misma estructura de la Divina Comedia de Dante. Son 30 cantos, así se llaman las partes de un poema épico, que hablan de los gritos de los náufragos, del recuerdo de los muertos, de los mensajes que mandaban los supervivientes. En resumen, le dan voz a todas esas personas que estuvieron en el hundimiento. 3. James Cameron escribió Titanic, la película en la que Jack y Rose tienen ese momento romanticón en la proa del buque. Jack es Leonardo DiCaprio y Rose es Kate Winslet. Ambos son personajes inventados y es la clásica historia de amor. Alguien rico que se enamora de alguien pobre y tienen como impedimento la diferencia de clases sociales. El capitalismo, como siempre, en contra del amor. Y 4, James Horner, un compositor estadounidense reconocido por sus bandas sonoras, hizo la música de Titanic. La canción más famosa se llama My Heart Will Go On y fue grabada por Celine Dion. Es muy linda, claro que sí, pero a mí me mueve todavía más un himno que escribió la inglesa Sarah Flowers Adams, que se llama Near My Goat to the This. Este himno dice que fue lo último
que tocó la orquesta del Titanic antes de que se hundiera, esto en la vida real. Y dice algo así como más cerca de ti mi Dios. Y es que si uno no cree en Dios, pues qué más Dios que la música. (8:24) es momento de hacer una pausa aquí en RTVC Noticias, pero recuerden, queremos invitarlos a que opinen en redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC y seguirnos, por supuesto, en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como @RTVC Noticias. Al volver, informe especial de RTVC Noticias. A días de la entrada del Estatuto del Migrante Venezolano, revisamos las cifras y las historias de vida. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Dicen que el tiempo es relativo, la opinión también. Por eso es necesario saber quién opina y por qué lo opina. Bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? A esta hora con 3 temas que son motivo de conversación entre los colombianos. Ahora en la franja informativa de RTVC, todos tenemos un espacio para la opinión, para saber y entender lo que están hablando hoy los colombianos. ¿De qué se habla a las 7? Con José Fernando Patiño y Daniela Caballero. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Regresamos a RTVC Noticias, más noticias de las regiones, porque en la Macarena Meta fue asesinado un excombatiente de las FARC. El reincorporado fue identificado como Faiber Cufiño. Según la policía, la víctima se movilizaba en una moto hacia su casa y fue atacado por hombres armados. Durante su recorrido por norte de Santander, el presidente Iván Duque se refirió a la situación de los venezolanos en el país. Aseguró que mientras en otros lugares del mundo es la xenofobia, la indiferencia y muchas veces la desidia la que marca la política migratoria, aquí la marca la fraternidad y el sentido humanitario. El mandatario pidió que la comunidad internacional ayude con desembolsos para atender a los migrantes. Ese tema, la migración, lo abordaremos precisamente a continuación en nuestro informe especial. En 2 semanas entra en marcha una ambiciosa estrategia que busca regularizar a miles de ciudadanos venezolanos que están en Colombia. Este es el tema de nuestro informe especial de hoy. Veremos historias positivas, pues encontramos que hay casos de éxito. Migrantes que llegaron en medio de la necesidad e hicieron empresa en Colombia. Hay casos tan exitosos que incluso se convierten en fuente de empleo para colombianos. Los emprendimientos van desde empresas de mensajería hasta talleres de motos. Y en el tercer momento vamos a revisar cómo será el plan de regularización y cómo pueden inscribirse para obtener beneficios. Iniciamos.
Según cifras de Migración Colombia, cerca de 1.750.000 migrantes venezolanos se encuentran en territorio colombiano. Ricardo Bello llegó hace 6 años a Colombia en medio de una crisis económica personal. Sin embargo, logró sobreponerse y hoy maneja su próspero negocio. En esta entrevista nos contó cómo lo logró. Yo no vine a dar lástima. Yo no vine a que me ayudaran toda la vida. Ricardo, un joven que comenzó los estudios de ingeniería civil en Venezuela, tuvo que detener su camino universitario al darse cuenta que las clases eran constantemente frustradas, producto de las multitudinarias marchas en contra del gobierno de su país, y al darse cuenta que la situación empeoraba, decidió emprender rumbo al país vecino. Yo al principio sí necesité una ayuda porque, como te digo, salí del país en un momento donde la crisis social era muy fuerte y a pesar de que tuve ciertas facilidades para llegar, no llegué con todas las comodidades que cualquiera quisiera llegar a otro país. Me costó, empecé de abajo, empecé trabajando en sitios donde me pagaban muchísimo menos del mínimo. Llegué con 19 años, hace aproximadamente 6 años, acá a la ciudad de Bogotá directamente. Del total de migrantes venezolanos en Colombia, 966.714 no se han registrado formalmente, lo que los pone en una clara desventaja en materia laboral frente a quienes están registrados. El desafío en materia de empleo para esta población es enorme. Incluso venezolanos a los que les ha ido bien en Colombia han podido tender su mano a quienes buscan una oportunidad. Yo presto un servicio, un alquiler de moto, en el cual se beneficia pues tanto colombianos como venezolanos como cualquier persona de cualquier país. De hecho, actualmente, digamos, en la nómina de mis conductores figura un brasilero, ¿sí? Esto, bueno, primeramente le facilito una herramienta de trabajo, como lo es una moto aquí en la ciudad de Bogotá, una ciudad tan grande, para cualquier persona. Y número 2, pues siempre hay un movimiento de la economía porque, digamos, el tema, por ejemplo, de los mantenimientos, de las reparaciones acá en el taller y de toda la mano de obra que tenga que hacerse la moto, la hacen mis 2 socios que son colombianos. Listo, muchachos, este bombillo. Pero bueno, apoyarlos, porque ahorita están pasando por un momento que es muy duro. En algunos tiempos atrás pasamos nosotros lo mismo y no, pues para adelante. Y aunque Ricardo no contempla la posibilidad de regresar a Venezuela, sí sueña con expandir su negocio. En este momento no considero que volvería a vivir de pronto de turismo. Venezuela tiene un potencial turístico enorme, tiene tierras hermosas, al igual que también la tiene Colombia. Y me gusta, me agrada mucho la parte, digamos, turística y volvería a eso, pero a vivir en este momento no. Ricardo es el rostro de miles de venezolanos que han decidido emigrar de su país y construir un mejor futuro lejos de una región que lleva en su corazón, pero que espera que la situación política y económica mejore para quienes aún no toman la decisión de salir. El próximo 5 de mayo entra en rigor el Estatuto Migratorio, que busca regularizar a miles de ciudadanos del vecino país. El primer gran reto es lograr un registro rápido y real. Son 3 grupos de migrantes venezolanos quienes se benefician de la medida que permite desempeñar cualquier actividad legal en el país, incluidas aquellas que desarrollan una vinculación laboral. Primer grupo, regulares. Migrantes que entraron a través de puestos autorizados por Migración Colombia y sellaron el pasaporte. Segundo grupo, irregulares. Migrantes venezolanos que entraron por trochas. Tercer grupo. Población que ingrese por puesto de control migratorio dentro de 2 años que tiene vigencia el estatuto. ¿Quiénes quedan por fuera del estatuto? Personas que hayan entrado por trocha luego del 31 de enero de 2021. Personas que tengan medida de expulsión vigente o que hayan sido expulsados con prohibición de regreso. Personas que tengan orden de captura. Si una persona tuvo antecedentes judiciales y cumplió su pena, se le podrá otorgar el estatuto. Luego de conocer a quienes se les puede otorgar el estatuto, la persona debe tener en cuenta en la primera fase que debe diligenciar una encuesta socioeconómica y sus datos en la página de Migración Colombia. En la segunda fase, la persona debe acercarse a un puesto de control migratorio para confirmar los datos y registrar sus huellas. Según Migración Colombia, los beneficios del estatuto no solo son para los venezolanos, porque al regularizar esta población, la mano de obra será remunerada de igual forma que a los colombianos, lo que significa ponerlos en igualdad de condiciones. Y tenemos otra historia de vida y de emprendimiento. Roberto Córdoba es un venezolano que detectó una necesidad fundamental que tienen sus compatriotas en Bogotá: enviar elementos a su país natal. Ese descubrimiento le permitió montar una próspera empresa. Vean ustedes.
Yo empecé empleado en una empresa de mensajería. Me compré una moto y me puse a trabajar de mensajero, a entregar domicilio. De esta forma, Ricardo Córdoba comenzó a construir su futuro en Colombia hace 6 años cuando decidió salir de Venezuela. Nosotros visualizamos que la cosa iba a estar peor en los próximos años, entonces decidimos tomar acciones y buscar un nuevo rumbo, que fue en este caso Colombia. Los primeros 2 años de estadía de Roberto en Colombia le permitieron darse cuenta que podría crear su propia empresa de mensajería por la alta demanda de envíos hacia Venezuela. Bueno, entonces vamos a llevar esa para allá acá afuera porque lo cargamos en el camión. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de crecer exponencialmente año a año y eso obviamente nos ha llevado a requerir personal y tenemos tanto personal colombiano como personal venezolano. Entonces, o sea, el mismo emprendimiento se volvió empresa y ya hoy podemos, digamos, dar empleos y ayudar a otras personas que lo necesiten. Dentro de la empresa, la parte de atención al cliente son venezolanos y la parte de operativa son colombianos, o sea, los que son los conductores, los que cargan las mudanzas, los que embalan, todos son colombianos. Muchísimas gracias por el envío, me llegó excelente en Venezuela, Barquisimeto. De verdad que tiene un excelente servicio. El señor Roberto me brindó la oportunidad de venir a trabajar con él, ya que por la actividad comercial que se ejerce en la empresa, se puede trabajar. Y yo estaba desempleado, él me dijo, si quieres, trabajas con nosotros, que podemos trabajar. Lo que nosotros hacemos como actividad, en cierta forma, beneficia a que el país tenga algunas cosas que no hay, que algunas personas reciban cosas que no tienen. Hacemos las conexiones comerciales viceversa. Entonces, en cierta forma estamos apoyando, de hecho tenemos oficina allá, tenemos transporte allá, o sea, digamos, le ofrecemos empleo a personas también que están allá. Roberto asegura que el 90% de los envíos que realiza en su empresa son directamente hacia Venezuela, y aunque su trabajo en el país vecino era comercializar materiales de construcción, considera que prefiere continuar con su actual trabajo en Colombia para seguir aportando a la generación de empleo en las 2 regiones. Son las 8 de la noche, 36 minutos. Volvemos de nuevo a conectar con Vanessa Palacio en Medellín, porque Mateo, vuelve la vuelta a Colombia y se va a poder ver por Señal Colombia. Hay que estar mañana sintonizando Señal Colombia, pero bueno, que sea Vanessa quien nos cuente todos los detalles. Vanessa, para que no diga que es que acá nosotros le quitamos hasta la información. No, señor, antes digo que me encanta porque se mantienen muy bien informados. Ya después yo no sé mucho qué más decir, pero me encanta porque acá este es el noticiero de todos. Y lo importante es que todos sepamos esta noticia, y es una gran noticia porque así como ustedes lo dicen, regresa la Vuelta a Colombia y además va a estar por nuestra señal, por Señal Colombia, que es el canal en donde ustedes disfrutan del ciclismo. Pues bueno, esto empieza mañana y empieza en Yopal. Así que todos conectados desde la 1:30 de la tarde, este viernes, ahí vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde. Y de domingo a jueves desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:30. 12:30, sí, yo sé que de lunes a viernes entonces tenemos RTVC Noticias a las 12, pues apenas se termine la transmisión nos conectamos con RTVC Noticias. Y otra entonces muy buena noticia, mucha atención, es que la vuelta va a terminar en la capital colombiana luego de 12 años. Esta noticia la confirmó Blanca Durán, directora del IDRD. Así que muy conectados con Señal Colombia. Vamos a poder ver a los deportistas más importantes del ciclismo mundial y nacional en nuestra ciudad. Por eso los estamos invitando a que pongan banderas o afiches en sus ventanas apoyando a nuestros deportistas y sobre todo a que se cuiden para demostrar que Bogotá es capaz de hacer grandes eventos. Qué bueno tener la Vuelta a Colombia por nuestra señal. Laura, ¿qué tal la noticia? ¿Está interesante o no? Para que estemos conectados con nuestro canal, pero yo sé que usted tiene más noticias de la cultura. Adelante. Conectados estamos siempre. Yo no cambio de canal, en mi casa no coge ningún otro que no sea Señal Colombia. Pues bueno, en las noticias de cultura les cuento que el próximo 28 de mayo se lanzará un disco doble con 21 canciones inéditas de David Bowie. Este trabajo discográfico contiene partes de una sesión que el cantante grabó en 1970 y también la música que se realizó para un telefilm. Así comenzamos este recorrido por las noticias de la actualidad cultural. Se conoció el video inédito de Give Peace a Chance,
Esta grabación fue un ensayo en 1969 y aparece el cantante John Lennon junto a Yoko Ono. Lanzaron un nuevo tráiler de la 9ª cinta de Rápidos y Furiosos. En esta ocasión se unen a la franquicia los cantantes Cardi B y Ozuna. Arrancó la filmación de la cinta live action de Las Chicas Superpoderosas y ya se filtraron algunas imágenes que muestran a las actrices que interpretarán a Bombón, Bellota y Burbuja. 40 artistas de varios países se reunieron para interpretar una nueva versión del himno a la alegría. Andy Rivera lanza Me Haces Falta. Este es el segundo sencillo de su próximo larga duración. Me hace falta, pero ya me acostumbré. Dan ganas de llamarte otra vez, pero ya pa' qué. Es momento de una nueva pausa, pero los invitamos para que sigan participando en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando regresemos, noticias del mundo, porque la ONG Médicos Sin Fronteras dice que Brasil está viviendo una situación catastrófica por el manejo que le da Bolsonaro al COVID. Ya regresamos con ustedes. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Vuelve a Señal Colombia Deportes, la competencia donde nacen las grandes figuras del ciclismo colombiano. Una única oportunidad para recorrer el país al lado de las nuevas promesas del ciclismo masculino. Vuelta a Colombia 2021, del 16 al 25 de abril. Abril 16, 1:30 a 3:30 de la tarde. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes. Para tener en cuenta, a los niños, niñas y adolescentes también debemos protegerlos del maltrato. Los menores de edad tienen derecho a la integridad personal. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y Adolescencia. Línea virtual de reporte para la protección de la infancia y la adolescencia en Colombia. www.teprotejo.org. Que la ley se cumpla y que todos estemos atentos para que los niños, niñas y adolescentes no sean maltratados por nadie. Tal cual. La salud, compromiso de todos. Más de 5.700 compatriotas jóvenes y adultos entre los 20 y 49 años han fallecido a causa del COVID-19. Este grupo de edad presenta el 60% de los casos de contagio en Colombia. Por ello, la invitación es hacer conciencia acerca de la importancia del cuidado individual y colectivo, utilizar siempre el tapabocas, lavarnos las manos, evitar reuniones, aglomeraciones, fiestas, mantener distanciamiento, una alimentación saludable y evitar la ingesta de licor. Vuelve más fuerte que nunca, una de las competencias más emocionantes del calendario ciclístico internacional. Acompáñenos durante 5 etapas que pondrán a prueba las condiciones de las figuras del ciclismo mundial. Vuelta a la Comunidad Valenciana, en directo, del 14 al 17 de abril a las 7 de la mañana y el 18 de abril a las 10 de la mañana. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias.
8:43 minutos, volvemos con ustedes y con más información. Hoy en la agenda noticiosa de Colombia también hablamos del general retirado Rodolfo Palomino por una reciente decisión a su favor. También un requerimiento de la autoridad electoral a Gustavo Petro y un robo de armas en Cali. Hechos de Colombia en un minuto a continuación. La Procuraduría archivó la investigación disciplinaria en contra del exdirector de la policía, el general retirado Rodolfo Palomino, por su presunta participación en una red de prostitución conocida como la Comunidad del Anillo. Una ponencia del Consejo Nacional Electoral pide sancionar al senador Gustavo Petro con una multa de más de 14 millones de pesos por el presunto ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial de 2018. Se trata de 365.000 pesos que recibió de 2 maestras de instituciones públicas. Tras la creación de una nueva instancia de la justicia penal militar, se conoció actualmente que en esta jurisdicción hay un total de 19.336 procesos de la fuerza pública. El director de la unidad especializada, Fabio Espitia, dijo que se acordará con la Procuraduría la depuración de estos procesos. El alcalde de Cali ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables del hurto de 20 armas de fuego de una empresa de seguridad. Tensión entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno de Joe Biden anunció hoy la expulsión de 10 diplomáticos rusos y sanciones financieras contra el Kremlin. El gobierno de Vladimir Putin dijo que tomará represalias. Desde que llegó a la Casa Blanca hace casi 3 meses, Joe Biden prometió ser menos complaciente con Rusia respecto a su predecesor Donald Trump. Y este jueves lo demostró imponiéndole duras sanciones. Mi conclusión es la siguiente: cuando sea de interés para Estados Unidos trabajar con Rusia, debemos hacerlo y lo haremos. Cuando Rusia busque violar los intereses de Estados Unidos, responderemos. Las sanciones buscan castigar a Rusia económicamente y aplicar restricciones a 6 empresas de tecnología acusadas por su presunta injerencia en las elecciones estadounidenses de 2020 mediante un ciberataque a agencias federales. Las medidas también tienen que ver con los nuevos movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania, algo a lo que se oponen Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. La respuesta desde el Kremlin no se hizo esperar. Este comportamiento agresivo seguramente será contrarrestado firmemente. Una respuesta a las sanciones es inevitable. Y dificulta la posible cumbre que le propuso Biden a Putin hace unos días. Y la ONG Médicos Sin Fronteras calificó hoy la crisis por COVID-19 en Brasil como una catástrofe humanitaria. Según el organismo, la falta de voluntad política del presidente Jair Bolsonaro es responsable de la muerte de miles de brasileños. La semana pasada, escuchen ustedes, 1 de cada 10 contagios en el mundo se registró en el gigante sudamericano y el promedio de muertes allí en el país fue de 3.000 diarias. Y hoy se conmemoraron 2 años del gran incendio en la Catedral de Notre Dame en París. El presidente francés Emmanuel Macron visitó las obras de reconstrucción de la parte más afectada y felicitó a los trabajadores por la labor realizada hasta ahora. El objetivo es que en 2024 este símbolo histórico de la llamada Ciudad Luz pueda reabrirse al público. Y vean esta impresionante imagen que deja el mundo. En Amán, la capital de Jordania, en la región de Medio Oriente, se instaló una bandera de ese país con una longitud de 2.132 metros. Los jordanos aspiran a romper el récord Guinness con esta enorme bandera. Y el principal servicio de entretenimiento por streaming en el mundo, Netflix, anunció que abre oficinas en Bogotá para iniciar la grabación de decenas de producciones en nuestro país. La sede será Bogotá y el compromiso de la empresa de entretenimiento y tecnología es entre 2021 y 2022 rodar más de 30 nuevas series, películas, documentales y especiales en el país, que incluyen los ya anunciados Ritmo Salvaje y Locombianos. Netflix ha invertido en Colombia más de 175 millones de dólares desde el año 2014. Y llega una nueva producción al sistema de medios públicos.
Territorio de Ilusiones, una serie que relata la restauración de vidas y tierras después de la guerra. En 5 capítulos y 5 podcasts, ustedes podrán conocer la historia de víctimas, excombatientes y líderes sociales. Por el canal institucional, desde mañana a las 7:30 de la noche podrán conocer más sobre la experiencia de superación y progreso de estos colombianos. No se lo pierdan. En el primer capítulo, los protagonistas serán los ciudadanos de Putumayo. Y cambiamos de tercio en esta oportunidad precisamente para hablar de un tema que tiene que ver con las vacunas, porque este es el panorama que se vive en Medellín. El Hospital Pablo Tobón Uribe decidió iniciar con el triage ético. El director general de la entidad insistió en que a pesar de la decisión, todos los pacientes que lleguen, escuchen bien, serán atendidos. Pero ¿qué significa realmente el triage ético? Seguramente tiene que ver con esa evaluación, Mateo, que le hacen a uno, realizan a uno cuando llega a urgencias y le preguntan, le hacen preguntas básicas respecto a la enfermedad que los lleva en esa ocasión a urgencias. Seguramente la palabra ético va a tener que ver precisamente con la manera con la que los médicos, en este caso las enfermeras, van a clasificar a aquellas personas que lleguen a urgencias. En pocas palabras, es como una especie de escala para priorizar a los pacientes que llegan a esas salas de urgencia que a veces están tan congestionadas, para ver pues quiénes son los que van a atender más rápido. Entonces, dependiendo de la gravedad de su estado de salud, pues va a ser atendido más rápido. Pero veamos por qué entra la ética en todo este meollo. Vamos a ver. Según el director general, para tomar decisiones en el triage médico se analizan 4 puntos. La voluntad del paciente para ingresar a una UCI, la severidad de la enfermedad, las comorbilidades que tenga y la probabilidad de tener un resultado positivo al final del proceso. Los deseos del propio paciente. Hay gente que nos dice, no quiero ir a una UCI, no quiero que me intuben. Entonces, esa voluntad se respeta. Después de expresada la decisión del paciente, un grupo de consultores toma datos objetivos de la gravedad del mismo. Utilizamos una serie de escalas objetivas de pronóstico y probabilidad de quedar con grandes secuelas, dependiendo de si se prolonga o no en exceso la vida, y ese grupo da una recomendación. La recomendación que da ese grupo siempre será que el paciente deberá ser atendido, pero quien llega a una unidad de cuidado intensivo es lo que resuelve ese grupo. Acto seguido se define hasta qué nivel de atención llega el proceso. Según el director, el objetivo es asignar recursos más completos a quienes quieran entrar a la UCI. Quienes lo necesiten y no logran acceder a ellas están siendo trasladados a otras ciudades. En Medellín existen 220 pacientes en espera de entrar a una unidad. Y funcionarios del sistema de salud y alcaldías deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta vacunación irregular de más de 1.790 personas en el país. Dentro de los principales hallazgos se destaca el hecho relacionado con la aplicación de la primera dosis a 441 ciudadanos en Bogotá e Icononso, Tolima, que no pertenecerían al personal de salud ni se encuentran entre los grupos de adultos mayores priorizados en las fases del Plan Nacional de Vacunación. Por lo que el director Subred Norte de Bogotá, Jaime Humberto García, y la alcaldesa de Icononso, Tolima, Margot Morales, ya están siendo investigados disciplinariamente. Este año fue creado un grupo de trabajo especial, grupo que coordina las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención a los ciudadanos. Otras de las indagaciones preliminares da cuenta que varios directivos y funcionarios vinculados con el sistema de salud, además de funcionarios de entes territoriales, habrían interferido para supuestamente favorecer la vacunación irregular de ciudadanos o funcionarios públicos. Bogotá, Tolima, Norte de Santander, Valle del Cauca, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba y Caquetá son los lugares donde la Procuraduría adelanta indagaciones preliminares por presuntas irregularidades en vacunación contra COVID-19. Seguiremos en la lucha para el eficaz funcionamiento del Plan Nacional de Vacunación. Infracciones como las anunciadas van en detrimento de las personas más necesitadas de nuestro país. La Procuraduría anunció también que serán citados a declaración los ciudadanos vacunados irregularmente y que mantendrán los operativos de vigilancia. 8 de la noche, 53 minutos, actualizamos noticias de Bogotá. Fue una jornada de protestas de comerciantes, situación en la Avenida de las Américas, aquí en el occidente de Bogotá. Está con nosotros Luisa Barberi. Luisa, muy buenas noches. ¿Cómo transcurre realmente la jornada en este punto de la ciudad?
Patricia y televidentes, precisamente yo los saludo hasta ahora desde la Avenida de las Américas con Ciudad de Cali, donde hace algunas horas se presentaron protestas por parte del sector comercial ante las cuarentenas impuestas por la Alcaldía Mayor. Aquí en este momento me encuentro con un comerciante del sector. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Muy buenas noches, José Rubio es mi nombre. José Rubio, cuéntenos, ¿cuáles son los argumentos ante estas cuarentenas impuestas por la Alcaldía? No, pues que esto nos está perjudicando fuertemente tanto al comercio formal como informal, porque una cuarentena debía ser, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, más no fin de semana, que es cuando el comercio se mueve, cuando uno está esperando hacer alguna cosa. Mientras tanto estamos mal. Esto no puede continuar así. Efectivamente, así como el caso de este comerciante, son muchas las personas que sienten que ya no pueden más y declaran a su sector comercial en quiebra. A esta hora la movilidad fluye de manera normal en ese sector, pero hace presencia el ESMAD de llegarse a presentar en próximas horas algunos bloqueos de nuevo por el sector comercial. Bien, entonces estamos viendo las imágenes allí en las Américas y pues bueno, sin embargo hay que decir que a lo largo de esta jornada la situación fue caótica en varios puntos de la ciudad, ¿o no, Patricia? Sí, porque se presentaron algunas protestas de los comerciantes, no solamente en esta zona en donde se encuentra nuestra reportera Luisa Barberi en el occidente de la ciudad, en la avenida Américas, sino también en el norte de la capital colombiana. Pudimos observar también cómo en la avenida NQS con calle 76 en el sentido norte-sur se presentaron plantones, bloqueos, hubo unos realmente trancones monumentales en la tarde de hoy en la capital colombiana por cuenta precisamente de estas manifestaciones de los comerciantes que están literalmente cansados de estas cuarentenas, como estamos muchos de nosotros los colombianos. Mire usted, ahí están las imágenes de lo que ocurrió a lo largo de la jornada. Allí ustedes, queridos televidentes, en la parte derecha de la pantalla, pues están viendo todo lo que fue esta jornada de protestas en varias calles capitalinas. Y continuamos con más información deportiva, ya hablamos de fútbol, de ciclismo y es momento para hablar de tenis con nuestros colombianos por el mundo. Hablamos de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que siguieron avanzando en el ATP Masters 1000 de Monte Carlo. En esta ocasión llegaron a los cuartos de final. Los colombianos vencieron a la pareja conformada por el polaco Wakarts y el canadiense Aliasim con parcial La imagen titulada del primer abrazo fue captada en Brasil por el danés Mats Nissen. Este retrato ha sido elegido como la fotografía del año por el jurado del World Press Forum. Lo único que puedo decir es lo que realmente me conmovió de esta foto.
La razón por la que la presenté es porque enmarca una historia sobre la esperanza y el amor en los momentos más difíciles. Esta imagen se convierte en icónica a raíz de la pandemia en el mundo. A veces en una crisis aprendemos sobre lo peor de la humanidad, pero también aprendemos sobre lo mejor. Los finalistas de este año en este concurso anual de fotografía fueron: Debate en memoria de la emancipación, Hombre herido tras la explosión del puerto de Beirut y Lucha contra la invasión de langostas en África Oriental. Han pasado 66 años desde que se fundó este concurso de fotografía y prensa. Colombia fue protagonista en 1986 al ser premiada la captura que realizó Frank Fournier tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Omaira Sánchez era la protagonista de esta imagen. Es increíble cómo todas estas fotografías que hacen parte de este concurso tan prestigioso a nivel mundial, todas las imágenes evidenciaban personas con tapabocas. Así es, ahí está la huella de la pandemia, lo que nos toca y lo que todavía estamos viviendo, quién sabe por cuánto tiempo más, pero esperemos que no sea mucho más. Y bueno, antes de terminar la emisión, Patricia, por supuesto el llamado al autocuidado. A quedarnos en casa, a no salir, a recordar que si nos cuidamos nosotros cuidamos a nuestro entorno, y también no se les olvide las multas que también hacen parte de todo este ejercicio. Nos quedamos en casa, pero nosotros nos encontramos mañana de nuevo a las 8 de la noche aquí en RTVC Noticias. Las historias detrás de las noticias. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central. Continúa bien.